una charla un poquitín distinta en lo que suele ser Sensatme en Galicia. ¿Ya está puesta la cámara? Sí, puedes ir. En vez de hablar de un tema directamente técnico, vamos a hablar de algo que nos afecta a todos los técnicos. Por cuanto, si esto mañana en la votación de las 12:30 sale adelante, pues podemos tener muchos problemas para montar nuestras empresas. Entonces, tenemos aquí a la gente de No Legal Tech, a Bárbara y a María, que vienen a contarnos las consecuencias legales. Sabéis que para estas cosas es mejor que haya un abogado. Dos en este caso. Dos. Y nos van a explicar algunas cosas. Yo os puedo decir que hay muchas campañas en marcha. Yo hoy hablé con alguna gente de las oficinas de distintos eurodiputados. Dicen que están hasta las narices de los correos y las llamadas y demás. Y creo que se lo merecen por habernos traído hasta este punto, ¿no? Entonces, si no quieren que les llamemos, que no nos metan en lo que no queremos, ¿no? Así que, sin más, Bárbara, María. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. María, Perdón. por favor, que ya sé que te está llamando. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir hoy, así de esta manera tan intempestiva. Me alegra que David de la Iglesia no esté aquí. No, cuando lo saludéis de mi parte, diré, mira, que dice Bárbara que se caen tus muertos. ¿Sabéis cómo surge esto? El mundo de Internet es como muy inmediato. Yo estaba el viernes en Valencia, me iba a Zaragoza, llegué ayer después de 12 horas de viaje. María estaba este fin de semana también con otro tema. Cuartillo, que es el listo y el que sabe de estas cosas, no pudo venir porque tenía una reunión, pero se nos invocó vía Twitter a No Legal Tech, que venga aquí, que nos explique 4 cosas y nosotros respondemos, así tengamos que venir con una presentación que tiene 10 diapositivas, yo os lo digo, y un poquito de esto. Porque bueno, para listas ya estamos nosotras. Y además teníamos muchas ganas de venir a la Industriosa, que no la conocíamos, así que bueno, estar aquí hoy. ¿Quiénes somos nosotras? Está aquí Yago, que es un amigo mío, que sabía que soy abogada, pero no que era de No Legal Tech. Y hay también gente que sabe que existe No Legal Tech, pero que no sabe que somos nosotras. Así que somos nosotras. ¿Y qué hacemos hoy aquí? María, por favor. Bueno, vamos a explicar un poco la actual versión de la directiva de copyright que se va a votar mañana, veremos si se aprueba o no se aprueba, y las consecuencias sobre todo de los artículos, que son los más polémicos, que eran el 11 y el 13 iniciales, que, oh casualidad, después de un montón de meses con campañas contra el artículo 11 y contra el artículo 13, en el proyecto final cambian de artículo, pasan a ser el 15 y el 17. Entonces vamos a ver cómo llegamos hasta aquí, qué puede pasar y qué podemos hacer. Sí, es que aún podemos hacer algo. Vamos a empezar por lo más básico, que es el copyright, esta directiva que tiene un nombre muy largo y muy técnico, pero que es la directiva de copyright o de derechos de autor, y por qué no parecía tan importante. Los que nos sigáis desde hace tiempo, que sé que hay un super fan de No Legal Tech por aquí, sabéis que nosotros sacamos un artículo en nuestro blog en el año 2017, ya advirtiendo de lo que se nos venía encima, y en el año 2018 volvimos a advertir de lo que se nos venía encima, pero yo qué sé, somos como muy apocalípticos todos y no nos hiciste mucho caso, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué es el copyright? Por cierto, ¿sabéis cómo va nuestro formato de charlas? En cualquier momento podéis interrumpir, preguntar, aportar, opinar, no habléis más que nosotros, no puede ser, pero bueno, que os sintáis libres. Fondo Norte, que os sintáis libres de participar, que para eso estamos. ¿Qué es el copyright? Venga, os doy una pegatina de No Legal Tech, que me lo diga. No hay preguntas falsas ni respuestas falsas. Hay información y desinformación. Por ejemplo, el otro día en una charla había 30 programadores y se hicieron la ficha un lío con propiedad intelectual y propiedad industrial. Que decía, no, propiedad intelectual es cuando es tuyo y propiedad industrial es cuando es de tu empresa. No, bueno, vale, bien, no pasa nada. Peor que esto no lo vais a hacer. Venga, ya. Lo primero que se viene a la mente es ahora que los de DC han denunciado por el logo de Batman al Valencia. Muy bien. Efectivamente, eso es el copyright. Clase de derecho básico, para que no digáis que no damos contenido interesante. Una cosa es la propiedad intelectual, que son los derechos que se generan a partir de la creación pues, de obras artísticas o intelectuales. El software, por ejemplo, que es una creación intelectual.
Y dentro de la propiedad intelectual está la industrial, más referida a patentes, modelos de utilidad y demás, y los derechos de autor, y en plural, derechos de autor. Porque hay gente que dice, no, el derecho de autor es la paternidad del software, por ejemplo, la paternidad de la obra. Los derechos de autor son un conjunto de autores. Y además hay derechos morales, que son, por ejemplo, el reconocimiento de una obra a su autor, y los derechos patrimoniales, que es donde se inscribe el copyright. Copyright es el derecho de explotación exclusiva que tú tienes de una obra, que se opone al copyleft. Muy bien. Que es el derecho de explotación público o cedido por su autor para la comunidad y que se opone radicalmente al dominio público. Para que entendáis más o menos cómo es. Tú puedes proteger los derechos sobre tu obra durante un tiempo determinado. Por ejemplo, Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, y cuando pasa ese tiempo, en este caso 100 años, la obra se vuelve de dominio público. Todos podemos hacer cosas con Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Hasta que llega Disney y dice, vale, podéis hacerlo, pero con esta Alicia, que es rubia, de unos 12 años, y con este vestido azul, no, porque es mío. Y lo que registra no es la idea original de Alicia en el País de las Maravillas, que es de dominio público, sino esa Alicia en concreto que todos tenéis en vuestro imaginario colectivo. Entonces Disney es el propietario de los derechos de explotación. Todas vuestras Alicias tienen que tener o el vestido rojo o amarillo o ser morenas o pelirrojas. Porque estas rubias ya las tiene Disney hasta el año, creo, 2040 o algo así. ¿Bien? ¿Todo bien? Vale. ¿Por qué no parecía tan importante? Esto no se está grabando, no va a salir en ningún sitio. ¿Vosotros os leéis las licencias de software? No, ¿verdad? Sí. Tú sí. La GPL. Solo la GPL. Exclusión. Y es bastante. Vale, el otro día hicimos una encuesta en Twitter. ¿Leéis la licencia de software? Y, bueno, no. Pues por eso no es tan importante, o por eso la gente no tiene la percepción de que sea tan importante. Me gusta ese momento. Bueno, ¿cómo funciona el sistema normativo europeo y por qué nos da por saco? Nos da por saco empezando por cómo funciona. ¿Alguien sabe cómo funciona la aprobación de una directiva? ¿Cómo va esa tramitación? Bueno, es un lío de mucho cuidado, y por más que vayan promoviendo la transparencia y el acceso a la Sabes que esto se ciudadanía... graba, ¿no? Bueno, me voy a poner de lado. No es tan accesible ni es tan fácil. La Comunidad Europea tiene básicamente, la Unión Europea, dos tipos de normas: los reglamentos, que se aprueban y automáticamente son aplicables en los estados, y las directivas. ¿Cómo conocéis todos el reglamento de protección de datos? Por ejemplo, que son automáticamente aplicables, y las directivas. Las directivas, como es esta, son directrices para que luego los estados legislen sin salirse de ese marco, ¿no?, que le da la Unión Europea. Y para llegar a una directiva hay una propuesta de la Comisión con un texto inicial. Luego el Consejo y el Parlamento sacan sus propuestas sobre ese texto inicial, luego se reúnen los tres a hablar en lo que se llaman los triálogos, y de ahí sale la versión definitiva, que es la que mañana se va a votar en el Parlamento. ¿Por qué nos da por saco? Porque esta legislación está súper influida por los lobbies de grandes sectores con intereses que directamente tienen oficina en Bruselas. Y en este caso lo vamos a ver, la directiva es un escudo y una protección para las entidades de gestión de derechos, ya no para los autores a nivel individual, sino para las entidades que gestionan los derechos de autor. Entonces, con esta información básica que tenéis, nos vamos al lío. Con el Reglamento de Protección de Datos pasó algo parecido. El reglamento era de 2016, aplicable directamente desde 2016, pero el mundo en España explotó el 25 de mayo de 2018, que era la fecha límite que se tenía para que nos adaptáramos todos a este reglamento. 2 años. Esta es la velocidad media de las cosas en Bruselas. En 2016 existe una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único digital. Vale, derechos de autor ya sabemos lo que es porque estáis todos atendiéndome. ¿Qué es el mercado único digital? Así. Dentro de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea. Muy bien, dentro de la Unión Europea. Porque todo el mundo sabe que somos todos iguales en la Unión Europea. O sea, Suecia, Noruega, Alemania, Reino Unido, ya vamos a dejar aparte, son exactamente igual que Rumanía, Polonia, Valencia. Iguales en deberes, pero no en derechos. Y el deber también depende. Sí, efectivamente. Entonces, un mercado único digital es una idea muy bonita, pero teniendo Una impresora que está funcionando por ahí, debe ser por acá, se está revelando. Mercado único digital.
somos todos muy iguales en todas partes, pero estas cuestiones nos afectan de una manera o de otra. Por ejemplo, Francia y Alemania, que son un poco la semilla de la Unión Europea, decidieron en su día que querían proteger a las grandes corporaciones porque son países que tienen una normativa en cuestiones de piratería muchísimo más dura que la que hay en otros países, y entonces toda la normativa europea ahora se va a homologar con sus estándares. ¿Por qué empezó en 2016? No empezó en 2016, empezó en 2012, que fue cuando los lobbies de las grandes corporaciones empezaron a tocar a los europarlamentarios, igual que nosotros ahora, que comentaba antes él, igualito, pero a otros niveles. Y empezaron a tocar a la puerta de, mira, que yo no quiero que enlacen mis contenidos, que yo no quiero que mi obra esté pululando por ahí por pequeños blogs, que yo no quiero que esto lo hagáis. Y además, un problema añadido, como decía María, esto es una propuesta de directrices que se tienen que cumplir. Estas directrices, a partir de mañana, si se aprueban, van a crear un marco normativo que todas las legislaciones van a tener que adaptarse a ese marco normativo. El problema con las directivas europeas es que son tan generales, porque somos muchos países los que tenemos que votarlas y estar a favor, que acaban creando lo que se llama en derecho conceptos jurídicos indeterminados, que son como una bomba nuclear. Por ejemplo, que las plataformas que tengan mucho contenido tengan que pagar por ese contenido. ¿Qué es una plataforma? ¿Qué es mucho contenido? ¿Cuánto hay que pagar? Con lo cual, ¿a quién hay que pagarle? Ya se tumbó esta propuesta en el Parlamento la primera vez, pero parece que mañana está bastante fastidiado que se apruebe. Sabéis que la política funciona a todos los niveles igual. Hay unos políticos, hay unos intereses que se ven, hay unos intereses que no se ven, y en cualquier caso, os hago un spoiler, yo creo que no está, que veníamos comentando ahora en el coche, no está todo perdido, porque sobre esto una instancia que no tiene tantas vinculaciones políticas ni tantos intereses como es el Tribunal Europeo probablemente lo tumbe, porque esta directiva, en nuestra humilde opinión, como exponemos en nuestros artículos de blog que podéis consultar cuando estáis aquí, va en contra de los derechos fundamentales, como son la libertad de expresión, la privacidad de todos los usuarios de Internet, el derecho privado a que tú gestiones tu plataforma o tu negocio online como te dé la gana, que también está protegido por la Constitución Europea, y porque ya hay una sentencia del Tribunal Europeo que probablemente quien vaya a recurrir esta directiva que se vote mañana, como va a ser el Partido Pirata de Alemania, conocéis todos a Julia Reda, que es una gran activista, nosotros somos fan, ya es alemana, probablemente se aferren a esta sentencia para intentar tumbarlo. El Tribunal Europeo ya dictaminó que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información es un derecho fundamental, y que el derecho de autor, que es lo que se pretende cobrar con todo esto, no lo es. Con lo cual, queremos pensar que todavía hay unos derechos que van a sobrevivir a esta criba. Mañana se vota el texto definitivo. ¿De qué va el texto definitivo, María? ¿Qué te de esto? Sí, el texto definitivo es, en mi opinión, y habrá quien discrepe, la peor versión de todas las que se dieron en la tramitación. Es decir, hubo muchísimas críticas contra la primera versión de la comisión, luego la del Consejo parecía que era más light porque no ponía a las plataformas en la posición de responsables, y ahora en la versión definitiva no solo es que las ponga responsables, es que se dice directamente que están obligadas a tener licencia de todo el contenido que cualquier usuario vaya a poder subir y esté protegido por los derechos de autor. Entonces, en mi opinión, es la versión más dura de todas. También es cierto que dice en palabras algo que no se venía diciendo. Se dejaba caer, vais a ser responsables, pero no se decía muy bien lo que tenían que hacer, y ahora se dice claramente que tienen que tener de forma preventiva la licencia. Mira, hoy hablando con el despacho de Pepe Blanco, decían que, hombre, como ha ido votando a favor de todas las distintas propuestas, y esta en particular se parece mucho a lo que pidió el Parlamento Europeo cuando la tumbó ahora, no sé, un año, que por coherencia debería votar a favor. ¿Se parece a lo que pidió el Parlamento Europeo? No. Yo creo que es más que dura. parece, claro. Yo creo que es más dura. El Parlamento lo que pedía era excepciones y que se concretaran, por ejemplo, vamos a ver ahora los artículos el 11 y el 13, que ahora van a ser el 15 y el 17, en cuestión de plataformas, que todas las plataformas que generen contenidos, que compartan contenidos, se aseguren de que tienen su correspondiente licencia o el correspondiente permiso. Vale, muy bien. Todas las plataformas.
las que son de ONGs, la Wikipedia, todas las plataformas de internet. El Parlamento lo que decía es, son todas, no, las que hagan pasta con eso. Entonces ahora la ley lo que hace es introducir excepciones. De todas las normas, bueno, no, todas las plataformas no, todas no, hay algunas que no. Vale, ¿cuáles? No se sabe. Y vuelven a jugar con eso que comentaba antes de los de los conceptos jurídicos indeterminados. Y el despacho, bueno, Pepe Blanco lo que debería hacer es leerse las directivas, que es algo que no hace casi ningún político español, porque todos dan por supuesto que las modificaciones que se han introducido en esta versión son las que pedía el Parlamento, y no lo son. Se han introducido modificaciones, pero no, que a efectos prácticos no tienen ninguna implicación mayor que la de que los países legislen como quieran. Y de hecho yo creo que todo el mundo va a esperar a ver la legislación que saque Francia y Alemania para hacer la suya propia. España entre ellos. Pero bueno, dos artículos, ¿vale? El 11/15, el 13/17. Dos cuestiones fundamentales. Son muchas, los detalles en nuestro blog. Leen nuestro blog, que está ahí todo el rollo jurídico. La tasa Google, bueno, lo que se conocía como tasa Google, que ahora va a ser la tasa europea, y las plataformas como vigilantes de la seguridad. La tasa Google de los cojones. Básicamente lo que dicen, que la reproducción de algo más que palabras sencillas o extractos muy cortos obligará a poner una licencia por parte de los derechos de autor. ¿Vosotros qué creéis que dice este artículo? Entonces el derecho de cita... El derecho de cita desaparece. ¿Cómo de corto es? Claro. Algo más que palabras sencillas. ¿Qué son palabras sencillas? Pues supercalifragilístico peligroso, Eso no. ya no. Lo que pasó con el fútbol, que tú para explicar el resumen del Barça-Madrid no podían reproducir más de 8 segundos del partido, una cosa así. Es que, de hecho, uno de los contenidos que se quiere proteger son las transmisiones deportivas, pero a todos los niveles. O sea, a nivel de que tú estás en el partido de Valencia-Barça, te haces un selfie donde se reconozca que es el partido Valencia-Barça Y tienes que pagar. y tienes que pagar. Lo cuelgas en Twitter y tienes que pagar, tienes obligación de pago. Y después probablemente te reclamen, dependiendo de cuántos followers tengas en Twitter, te reclamen el pago de una tasa. Porque lo has hecho en el campo de fútbol, pues en Mestalla en este caso, que tiene una serie de logos, colores e imágenes que están protegidos y que tú no tienes derecho a utilizar. Pero ahí responsable no sería la plataforma, no sería Twitter, que tendría que eliminar esa imagen a través de unos filtros, etc. Sí, lo que pasa es que para reclamárselo a Twitter, para que elimine la imagen a través de unos filtros, tienen que ir a Estados Unidos. Y lo que van a hacer, en nuestra opinión, es ir directamente contra los usuarios. Porque no les obligan a ir a Twitter primero. Si tú puedes identificar a quien está vulnerándolo, de hecho, no veo yo a los de Mestalla yéndose a Estados Unidos a decirle a Twitter, oye, que esta foto, quítala, que... Pero sí veo al abogado que le toque. Yo sí veo a Twitter haciendo algo más preventivo. Filtros. Sí, logotipos y filtros como hacen en las series americanas, que se lleva el tipo la gorra, pero no ves el logotipo de la gorra. Claro, y esto va a dar situaciones de censura. Es que luego, yo creo que en el 13 eso lo vamos a ver con más detalle, pero respecto del 11, por ejemplo, una de las cosas curiosas, claro, Europa puede legislar sobre personas físicas jurídicas que están en Europa, entonces esto va a afectar a medios, es decir, a editoriales que tengan su sede en Europa. Pero yo puedo citar al New York Times, y yo creo que lo que están intentando hacer es asegurar un modelo de negocio que es fallido a todas luces, porque hay prensa americana que ya está cambiando el modelo de negocio con un montón de suscriptores y son viables económicamente, y en España o en Europa no encuentran la manera de serlo, y se están asegurando de esta forma una tasa cada vez que les cites. De todas formas, volviendo al ejemplo que decías tú del campo de fútbol. Del selfie. Bien, si el campo de fútbol teóricamente es un espacio público, No lo es. No, No. Sociedad Anónima Deportiva. No, Yo no aparte- puedo entrar tú, en el por campo de ejemplo, fútbol. Balaídos Balaído sí que es municipal. es municipal, es No, público. pero en la entrada dices que no tienes derecho a hacer ninguna reproducción audiovisual. Claro. No, En la entrada lo pone. ¿Sabes qué es público, Samil? Samil es público, porque vamos ahora todos a Samil y podemos ir a Samil a sacarnos selfies. Pero ¿podemos entrar todos ahora en Balaídos a sacarnos un selfie? Yo sí, porque me imprimo por la agenda. Pero vosotros no. Bueno. O sea, lo que se suele decir como en las fotos, ¿no? En los aeropuertos. Donde haya restricción de accesos no tienes derecho a sacar Tú, fotos. para entrar en Balaídos, a priori, en un partido, tienes que pagar una entrada. Sí. Nadie se lee la letra P, siguen vendiendo las entradas de Sí, sí. papel con letras Y lo súper pone. pequeñas. Nadie se lo lee.
Y nunca ha pasado nada porque saques fotos, pero lo pone. Entonces, un espacio público. Sí, la calle, otra cosa. Entonces de esa forma, porque no no todas la las calle o la playa. Si aparece en la playa un cartel publicitario con el logo de turno, no puedes hacerte la foto. Lógicamente no, porque no tienes autorización para poder utilizar ese logo de turno en el fondo de tu selfie de los huevos que te pongas en el Twitter. Se acabaron los protocolos entonces. Se acabó todo. Se acaban estas cosas, porque ahora que todo el mundo tiene su propia marca en Instagram, te sacan una foto y también puedes reclamar tu derecho de autor. Se acabó Internet, tal y como lo conocemos. Pero el tema de lo que es la tasa Google en sí, a nivel europeo no existe como tal legislación, pero sea de los dos países, creo que es España y Alemania, donde ya no existe algún tipo de remuneración, bueno, de impuesto que le pueden cobrar. Impuesto revolucionario. Sí, los medios de comunicación a los que citen de más o enlacen de más. Y además no tengan un duro como ellos, los grandes medios ni alemanes. Los enlaces se excluyen. En la versión final los hiperenlaces están excluidos. Lo único que tasan, porque es una tasa, es un impuesto, son las reproducciones de estratos y no de individuos. O sea, es para agregadores, pues Google, pues para que Google cuando buscas una noticia y le das a News no te aparezca el extracto de la noticia, simplemente podrán poner, me imagino, el hipervínculo. De hecho, en España, uno de los grandes adalides contra esta tasa era Dani Seijo, no sé si lo conocéis. Sí. Daniel Seijo, de Diario Motor, actual CEO de Meneame, una de las luchas que tenía era por el tema de las tasas, de las reclamaciones que le llegaban en nombre de un grupo de propietarios de contenidos a él como... AEDE se llama. AEDE, Asociación Es una Española entidad de gestión. de Prensa. De hecho, creo que hace 2 semanas o 3 semanas le llegó una reclamación de 1 millón de euros o algo así, les presentaron una demanda. Sí. Fara de Vigo pertenece al grupo este de AEDE. Muchos medios están consorciados o asociados a entidades de gestión, como los cantantes a las GAE o como hacen presión así. Bueno, pero es un tiro en el pie, porque lo que se ha demostrado al final es que cuando desapareció Google News o como desaparezca Meneame, o sea, perdieron un montón de visitas, es que creo que no sé la cifra exacta, Claro, pero perdieron un porcentaje de tráfico pero brutal. ¿Quién pierde? Las malas decisiones La empresa, o sea, el periódico, el país. Pues Meneame dejó de lanzar noticias al país. El país perdió un montón de tráfico porque le venía de... Y si desaparece Meneame, Y Meneame también perdió. también lo Mucho. Meneame perdería, pero por ejemplo el país, los medios audiovisuales nos dan cuenta que ellos también generan ingresos a través de la publicidad de los banners que te muestran cuando entras en su Visitas página. Pero además, volviendo al ejemplo del selfie, yo me saco un selfie, sale el escudo del Celta detrás o lo que sea, y a mí me pueden, con ese sistema de filtros que técnicamente vosotros veréis cómo se van a incluir, pero bueno, técnicamente se debería poder incluir, a mí me vetan esa foto, pero ¿y si ellos sacan una foto mía de mi cara bonita en el estadio? Yo a nivel individual, ¿cómo puedo...? Cuando entras en la... cuando Firmarás entras en un el descargo al entrar, o sea, con la compra de la entrada firmarás O sea, que cedes tus derechos derechos audiovisuales. ¿Y si tú eres un friki de la privacidad? No, tú dentro del estadio, en el momento en el que entras, tú renuncias a tus derechos. En el estadio, en internet en general... Sí, porque cuando subes una foto a Facebook también te lo está diciendo. De hecho, Pero no, es que dentro de todas las normas de acceso a locales, etcétera, y tal, está incluido. Es decir, tú no tienes ningún derecho de lo que hay ahí dentro, y en el momento en el que tú entras dentro, te conviertes en parte del mobiliario, por lo tanto perteneces a los derechos de... claro, pero ahora está el reglamento europeo. A mí no me pueden obligar a que yo renuncie a mis derechos, a priori, automáticamente, sin informarme. Y debería estar, igual que técnicamente va a haber que habilitar un montón de líneas de código por el mundo adelante para habilitar esos filtros, yo también tengo derecho a entrar en Balaídos y así como entro decirles, mira, mi cara no quiero que la saquéis, porque a mí me protege el reglamento y no me pueden echar. Si tenéis hijos, en el colegio tengo unos amigos que tienen hijos. Hay que firmar los reportajes para las fotos. Para las fotos. Y si no, lo que hacen es, la forma mala de hacerlo, que es decirle al niño, oye niño, tú no, que eres el rarito, sácate de la foto, y la forma buena de hacerlo es ponerles una pegatina. Los niños que lleven la pegatina con el color rojo no pueden salir en imagen, así que todo el mundo lo sepa. ¿Por qué tiene que sacar mi cara el reportero de Faro de Vigo cuando estoy yo allí detrás de la red de plan? Si yo no puedo hacerme el selfie.
nos quitan, ¿no?, los derechos, como decíamos antes, eran todo obligaciones y ningún derecho para nadie. No se van a poder retransmitir entonces los partidos de fútbol porque sale el público. Claro, claro. Ahí hay que Incluso... O sea, el tema es, los grandes pueden pagarse buenos abogados y los pequeños no. Pero igual va a pasar con todo el mundo. Los grandes artistas van a poder pagar según qué cosas y los pequeños no. Las grandes editoriales van a poder pagar según qué cosas y los pequeños no. Y es lo que decía María, va a haber una barrera, hay una brecha ahora entre cosas que se van a poder pagar y cosas que no se van a poder pagar, que parece invisible, pero a los usuarios a la larga nos va a perjudicar. Yo antes, no leo muchos periódicos, pero de vez en cuando leía La Voz de Galicia. Hace 6 meses que no leo La Voz de Galicia, porque podéis probarlo, cada vez que quiero, puedo ver los titulares, y cada vez que quiero entrar me dicen, bueno, como... ¿Qué te gusta? Sí. Claro, no te vamos a cobrar nada, pero déjanos tus datos que así te vamos a dar la información que sabemos que quieres. Es como, no quiero que tú me des a mí la información que tú crees que yo necesito. Yo quiero poder acceder a toda la información. Yo quiero lo que en general. Pero es que... hace un ratito comentaba, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que poco a poco va desapareciendo, era el llamado derecho de panorama. Por ejemplo, tenemos el caso de la Torre Eiffel de noche, tenemos el caso del Atomium, que no se puede fotografiar por mucho que esté en la calle. Ni te puedes hacer una foto allí toda, hacer unos arrumacos delante del Atomium, porque no, porque está protegido. Y estando en plena vía pública. Hombre, el banco este famoso de los enamorados que hay allí en Costa da Morte, que poco más se tienen que poner como la frutería, un ticket para sacar este número. Un banco que está en medio de la nada y que el ayuntamiento pretende cobrar entrada para que vayas allí a sacarte una foto. Pero o dereito de panorama son unha campaña pública contra, porque había unha directiva europea que iba a entrar no tema, e automáticamente se entrar no tema, pois se vai aparecer xente que pide a restricción. Eso foi en 2017, non sei, foi 2 anos, e que os saibas se solucionou ben, porque queréme coidea de que sí que gañamos daquela ocasión. Bueno, por exemplo, sí, un pouco vainas. Había un parque de Chicano que fixera unha escultura que era unha aba que o que era novedoso daquela escultura que non tiña fisuras. As soldaduras estaban feitas con a tecnoloxía que non se apreciaba ninguna fisura nunca. Pois se ibas ali, sacabas unha foto, parecía chungarda, tes que pagar. Esto, despois de 6 meses de multa leria, pois acabaron, bueno, te ves galego todo isto. Sí, sí, claro. Te digo as dúas. Despois de multa leria acabaron renunciando a mí en Chicago a cobrar por eso. Claro, pero despois de multa leria. Pois es meses que tamén eles Multa leria custas. E que eso é unha obra e por eso está protegido por dereitos de autor. O polémico desto é que equipara a información, ¿no?, que a vía de acceso a un dereito fundamental que é de estar informado a unha obra artística, a unha obra de música, fotográfica ou o que sexa. Cando non veñen a satisfacer as mesmas necesidades e a información é un dereito fundamental, o sea, que eu teña acceso á prensa. Con isto, na miña opinión, se lesiona o dereito, se restringe totalmente. O sea, vou ter que pagar mismo se me saco unha foto con unha escultura dun escultor famoso casi reproduzo un contenido dunha noticia que pode ser de interese público para todos. E sobre todo, poden pechar unha web ou un blog a discreción coa xustificación de que tes enlazada esta noticia non pagaches. A mí é o que máis me preocupa. Pero es que internet son enlaces. Es que eso es la... Internet é unha fonte de información, non? A autopista de información. Pero, a ver, os que levades xa máis tempo ben pegado a internet, vos credes que se pode acceder igualmente a información hoxe en día que fai 10 anos? No. No. Ainda que haxa moitísima máis información a que acceder. Entonces, una cosa. A partir de aquí, cada vez que yo escriba algo en mi blog, al que por supuesto no puedo emitir comentarios porque se me acabo y demás, y a alguien se le ocurre enlazarlo, yo puedo ir por ahí diciendo, me debes pasta. No, porque non eres unha editorial. No, porque non es unha editorial. Entonces la SGAE puede porque es una sociedad de gestión de La derechos SGAE es otra cosa, y pero puede cobrar por mi una contenido. asociación de prensa como esta es así. Vale, no lo había entendido. O sea, puede cobrar otro lo que yo escribo. Vale, está bien. Pero tú no. Eduardo, a SGAE y la otra asociación que hay, Pedro, pueden, hay un si montón. yo, por ejemplo, si yo en la web nuestra meto un contenido de tu página,
A mí la SGAE me puede exigir que les pague, pero tú no me puedes pedir nada. Bueno, de hecho, fíjate que hay una previsión respecto Al margen de la licencia, ¿eh? Ya. Ya, incluso suponiendo que tú tengas una licencia libre, yo la publique, SGAE me puede exigir que les pague a ellos. Es que hay uno de Pero los si la licencia es artículos... libre, Da igual. Pueden exigir. Te lo exigen y después tienes que ir tú a decir, no, mira, es que es libre y no tengo que pagarlo. Es- Y Eduardo a decir, oye, mira, que es libre, que no tengo que pagar. es decir, como cuando Hacienda reclama injustificadamente. Hacienda nunca reclama. Esto se verá. Hacienda somos todos. Unos más que otros. Unos más veces que otros, decía María. Sí iba a precisar que fijaros el poder que le dan a las editoriales, que el propio 11, que ahora es el artículo 15, prevé que, bueno, que las editoriales tendrán que respetar, si en su noticia hay aparte derechos de autor individual, que no hay que hacer lo posible porque se respete el derecho del autor. Porque aquí la que se protege de primeras es la editorial, y luego ya la editorial sí eso que se porte bien con el autor. O sea, está ya expresamente previsto, me imagino que en previsión de posibles abusos que les van a dar. O imaginaos la Wikipedia. Alguien que enlace algo que está protegido o que está... Eso, un extracto muy corto a la Wikipedia. Y que le digan, no, es que tienes que pagar porque alguien lo ha enlazado. Y si no, te cerramos la Wikipedia. Que cuando estuvieron cerrados ahí como protesta, mira, ya me da algo. ¿Cómo que me cerráis la Wikipedia? ¿Quién me cierra? Es que ahí lo de muy corto No, es pero muy perverso. ¿Cuánto es muy corto? ¿Cuánto es muy corto? ¿12 palabras? ¿3 renglones? ¿5 palabras? ¿8 O dos. páginas? O 2 palabras. Si es una frase de 5 palabras, 2 es muy corto dentro del contexto de 5 palabras. ¿Habrá alguna fórmula de hasta un tercio de...? Yo os digo, Francia y Alemania. Pondrán como con los libros, Es ¿no? como el La discurso de lengua Martin parte. Luther King, ¿no? Todos conocemos, he tenido un sueño, pero hasta ahí, Ya, hasta no, ahí, ya. no vas a poner más. Y el artículo 13, que son las plataformas vigilantes. A nosotros ya nos han llegado consultas de, mira, que tengo una plataforma de contenidos. ¿Esto cómo lo gestiono? Como bueno, primero habrá que ver el texto, después habrá que ver cómo se adapta y después habrá que ver lo que dice el tribunal. Los propietarios de sitios y aplicaciones comerciales en los que los usuarios pueden publicar material deben hacer lo posible para comprar licencias de todo lo que los usuarios puedan subir a sus plataformas, con algunas excepciones. Que tienen excepciones. Que tienen excepciones, que es lo que pedía el Parlamento. Que hubiera excepciones. Pero ya hay excepciones. Ya está. ¿Y cuáles? Que lo hagas con uso de parodia, pastiche o caricatura, O sea, los memes. los memes, No todos. o que lo hagas con fines educativos. Y esas son. Y a ver, esta directiva viene a sustituir a otra directiva, que es la de e-commerce, y ya hay una también de derechos de autor, que no se deroga, van a convivir. Pero sí deja muy clarito que todas las excepciones que había hasta el día de hoy para los derechos de autor, parodias, citas, fines educativos, no se aplican. O sea, cuando hablamos de plataformas, las excepciones para los derechos de autor son las que dice el artículo, y son estas dos que os digo. El resto no. Entonces, para parodia o meme, necesitamos que un juez entienda uno de los memes típicos de Twitter. Sí. Para que no... Necesitas que el abogado que te vaya a llevar eso lo entienda primero y después que se lo explique al señor juez. O que el fiscal entienda lo que es un meme. Porque una vez le expliqué el sistema DNS a un juez, pero la situación es más complicado todavía. Yo creo que no lo he entendido, ¿no? Estamos hablando de gente que se cree que un correo electrónico es un documento. Porque se lo llevan impreso. Bueno, estos días en el juicio del Tusés. ¿Sabe usted si el correo se abrió o no? ¿Fue leído o no fue leído? Es imposible saberlo, salvo que haya allí un par de ojos humanos. El problema con todo esto es que la legislación está mal hecha. De hecho, la propiedad intelectual, la definición de derechos de autor o de lo que es una obra, viene del convenio de Berna, que es de 1886. No 1986, amigos, no, 1886. El Real Decreto Legislativo de España, que creo que es el 96, de propiedad intelectual, donde ni siquiera aparece la palabra software, porque aparece programa informático, copia la misma expresión. La directiva de 2001 de la Unión Europea copia la misma expresión del convenio, de 1886. Y le suman los autores de programas informáticos.
Que, por cierto, si leéis la directiva es cortita y se puede leer fácil, y merece la pena porque ya solo leyéndola dices, esto es un disparate. Respecto de... Es que me tomo todos los artículos porque de memoria no me los sé, pero sé que se excluye expresamente a los autores de programas informáticos para estos derechos de autor. O sea, que aquellos que hacen software se llevan todo lo malo y nada lo bueno. Claro, porque ¿qué es un autor de un programa informático? ¿Quién es el autor de un programa informático? El programa. El programador. O la empresa que paga ese programador. ¿Y si es un equipo de O desarrollo? el cliente que paga la empresa para el desarrollo del programa. ¿Y si es un cliente grande que pide que le des el código fuente? ¿Y si es un proyecto de software libre? ¿Y si tiene una licencia open source pero no software y el que libre? escribió el lenguaje. Y el que, claro. Si utilizas una biblioteca, ya se supone que estás utilizando más de 2 palabras del contenido de otro. Entonces, Bueno, si es un estrato muy corto, no. O sea, si solo usas una función de toda la biblioteca, no. Pero si utilizas todas, entonces sí. Vale. entonces tampoco se pueden hacer citas a libros. Es decir, lo de poner las citas, lo que es ahora, por ejemplo, escribes algo y digamos, por decir, vale, le voy a decir al señorito De otra forma, ¿Dónde está eso? la ¿Dónde tesis de está Pedro eso? Sánchez no podría publicarse sin pagar derechos de autor, ¿no? Bueno, eso ya es Claro, ¿qué tesis se podrían publicar? ¿Es plagiado o no al final? ¿Dónde es? No, es citas plagiar, generosas. no es plagiar. Con citas generosas, yo no me la leí. Y además, para los que, no digo que seáis vosotros, digo que hay gente que hace software, le pone la licencia al software, pero no licencia la documentación. Y la documentación técnica también es parte del programa. Y no tiene licencia. Licencias son tuyas, ¿no? Si no licencias, Por defecto es tuya. por defecto todo es tuyo, aunque lo licencies. Tú eres el que lo haces. Ya, Pero si no, tiene que pedirte licencia para... hay que pedirte para permiso. Claro. Aunque el programa sea software libre y además con cualquier tipo de licencia de estas que son súper amplias, haz lo que te salga de los cojones con este software, pero con la documentación no, que sí. Una pregunta. Sí. Este é o artigo 200 de subida, un artigo que exigía implementar mecanismo de prevención, de publicación de tal. ¿Cómo queda? O sea, porque aquí non di eso. Pues queda, bueno, porque este artigo é extensísimo, ten 8 apartados. Comeza dicindo que as plataformas teñen que procurarse as licencias de todo o contido que vayan a subir. Ademais, teñen que ter unha normativa sectorial de prevención deste tipo de situacións, porque a todo isto, claro, o problemático da directiva, ainda que non se prevea, é que vai haber sancións. Por eso as plataformas se van a cuidar moi moito de vigilar o contido e de filtrarlo. Digo os apartados todos porque os teño anotados, que de memoria non os sei, pero é un despropósito. Mira, primeiro que dice é que as plataformas que poñen a disposición contido en liña fan actos de comunicación pública. Isto é importantísimo que o diga porque un acto de comunicación pública que dá dereito a cobrar o autor. É dicir, se eu collo agora a foto da escultura que falamos e o que fago é enseñarlle a Bárbara, se entera ninguén e aquí non vai vir ninguén a reclamar nada. Agora, se o poño online, obviamente é un acto de comunicación pública. Entonces, isto é o primeiro que di o apartado 1 da versión actual. Cando dice tamén que deberán contar con licencia do propietario, que terán que procuralas, se fala dunha remuneración adecuada ou xusta, pero obviamente non se dice nin canto vai a ser nin deixar de ser, tampouco isto vai a ser público en ningún momento, o sea, non vamos a saber nunca canto Sony lle vai a poder cobrar a YouTube por publicar X vídeos de cancións ou extractos de... se pasa todo ao terreno preventivo, é dicir, Twitter, YouTube, X vai a ter que, de forma preventiva, facerse con licencias de todo o contido absolutamente mundial e das que non teña, obviamente, filtralas e evitar a publicación. Que é o que vai a pasar. Porque, ao final, a responsabilidade é deles. Es que con esta redacción queda má dúbida de que, en vez de censura previa, poden facer exigir o pago despois. Poden facer o pago despois, que non se sabe canto vai a ser. Pero é que eso é cuestión de despois a práctica do día a día como vaya. Hai opinións, hai quen pensa que
as plataformas se van a afeitar para arriba e van a cargar os usuarios, hai que pensar que con criterios económicos na man, un YouTube non se vai a arriscar nos casi medio billón, creo, de horas de vídeo que se suben ao día a cometer centos miles de infraccións. Pero eso no está pasando ahora, porque aunque no tenga responsabilidad legal, porque todavía tenemos esta ley en vigor, como el algoritmo que tiene YouTube para filtrar los contenidos es a día de hoy muy exigente, que pones 10 segundos de un videoclip y ya te tiran abajo. Pero el funcionamiento es distinto. La gente ya se corta. Claro, a día de hoy el filtro de YouTube, que es el Content ID, lo que hace es filtrar preventivamente, porque ellos están obligados a responder muy rápido a las reclamaciones de los propietarios. Entonces, puede haber una reclamación de un propietario y ellos están obligados a tomar medidas en ese momento, pero no antes, nunca van a ser responsables porque se haya subido. Y con esta nueva redacción son responsables por el hecho de que se haya subido. Lo que quiero decir es que el modelo de Content ID de YouTube será lo normal, lo visual. No más otra forma. No, será todavía no han un Content restringido. ID con esteroides. ¿Y si te vas fuera de la Unión Europea? Nada, alojas tu web fuera de la Unión Europea, todo esto te da igual. No, porque tienes el reglamento de protección de datos. Pero si eres ciudadano de la Unión Europea o operas desde la Unión Europea, estás afectado por las leyes de la Unión Europea. El contenido está fuera. Tú montas tu web en Seychelles, pero el responsable eres tú. Claro, pero esto es muy parecido a cuando vamos a charlas de blockchain y vienen los de criptomonedas, que dicen, no, es que en Estonia tú puedes tener criptomonedas. Dicen, no, si en España también pueden tener criptomonedas, y Estonia es la Unión Europea, no hay ningún problema. No, porque yo voy a montar una sede en Estonia, pero yo soy español, la web va a estar en español, o en inglés. Mis trabajadores van a estar en España, todos mis activos van a estar en España, pero la sede está en Estonia, entonces no me pasa nada. Y esto, amigos, es un delito. No, siguiendo la lógica de allá, Sí. yo voy a montar mi sede en Delaware, que además tiene una necesidad de puta madre para montar estas cosas. Pues muy bien, pero tú eres español. ¿Dónde vives? En Vigo. ¿Dónde está tu familia? En Vigo. ¿Dónde está tu trabajo principal? En Vigo. ¿Dónde están tus cuentas bancarias? En Delaware. No, amigo, estás en Vigo. ¿Dónde tienes tu línea telefónica? En Vigo. ¿Qué va a hacer Hacienda? ¿Qué va a hacer el organismo competente para controlar esto? Es decir, tu empresa está en Delaware, pero tú estás aquí. Tus trabajadores están aquí. Tu actividad principal es en la Unión Europea, te la comes con la pena. Salvo que te vayas a Delaware. Claro. Que es un sitio estupendo. Pues una sociedad pantalla. Claro. El problema es ese, que va a haber, yo creo, una serie de mecanismos que la gente cree que puede utilizar, pero que si el único fin de este mecanismo es eludir la normativa europea, te lo vas a comer con patatas. Que puedes hacerlo si hay una empresa en Estados Unidos que se preste a este tipo de historias. Sí, pero va a ser la empresa. Tienes que demostrar que la empresa es la que hace esa actividad. Y de todas formas, lo que hablábamos antes, el reglamento de la Unión Europea te impide la transferencia internacional de datos a sitios donde no están asegurados. Con lo cual, si tú es una plataforma que vive de tus usuarios, esto va a ser difícil de casar. Pero también lo que hay ahora es una, digamos, ya desde el punto de vista de libertades civiles, lo vamos dejando de momento aparte, ¿no? Que ya está muy negro. Muy negro. De cuestiones en lo económico. Si ahora queremos que Europa surja una competencia seria en YouTube, es imposible, porque tiene una barrera de entrada para poder tener una plataforma de contenido seria tengo que implementar todo lo que le llevó muchos años a Bueno, y hacer sin a embargo, fíjate que hay una excepción en la directiva que yo no acabo de entender muy bien el motivo, que son plataformas que lleven menos de 3 años ofreciendo contenidos en línea o tengan una cifra de negocio de menos de 10 millones de euros, que no es una cantidad pequeña. Esas plataformas no tienen que hacer la vigilancia preventiva. Basta con que apliquen unas medidas, que hagan los esfuerzos posibles, porque todo es así muy ambiguo, que hagan los esfuerzos posibles y que si hay un problema y el propietario reclama, actúen de la forma más rápida posible. Se hace una excepción ahí pequeñita que yo no sé qué interés tiene o qué finalidad tiene, pero a lo mejor se está preparando una competencia en YouTube, quiero decir. O qué filial de YouTube va a quedar. Hay una cosa que no sé si os habéis fijado, que YouTube, por ejemplo, todos los contenidos que retira, todos, así de forma intempestiva, son todos de la Sony. Porque quien filtra no es YouTube, quien filtra es Sony. Lo está padeciendo ahora TikTok. Sony se va a YouTube, filtra YouTube
y le dice a YouTube, retírame esto y esto. Y YouTube lo retira, sin más. No, creo que no es así, porque a mí me ha pasado... Sí, no, es literalmente... Lo bloquea y abre un procedimiento. No, a mí lo que me ha pasado, típico, como lo que hacemos todos, o sea, es un vídeo familiar, pues como las fotos de mi hijo, y le pones 10 segundos de una canción de no sé qué, y como pertenece a Sony, o como pertenece a no sé quién, o pertenece a no sé cuándo, enseguida te salta. Esto está infringiendo las normas. Lo está reclamando no sé quién, pero no es, es un proceso, hasta donde yo leí creo que es un proceso automático de la propia YouTube. No, es un proceso automático, pero cuando lo reclama no sé quién. Todavía está de parte, todavía te Son- queda como operador Claro, Cuando- é o que cambiaría con esto. Cuando Sony reclama YouTube, ya te envía el... Sony dispara el el robot. mayor ejército de Dispara el robot y te la chaca. Porque son animales, vale, son animales. Eso teóricamente no se debe hacer. Lo que sí que te puede pasar es tú, sí, pues reclamas automáticamente, reclamas que se publica una película chamada de Vox, espera un momento, de Vox, e quitas todo o que teña Vox no nome, como fixeron. Es un animal. Entón, pues non che facemos máis caso, vas a tomar por caralho. Entón, tens que facer manualmente. Supostamente sempre esas reclamacións es porque alguén está pedindo, alguna persoa con dúas pernas, dúos brazos e cabeza está pedindo. Ata agora. Non sei se conocedes a anécdota famosa que lle pasou a Jimmy Rhodes, o pianista. Que lle quitaron un vídeo tocando el o piano. Y reclamó Era él. y no ganó. Sí. Era él. E colleu saliu Sony y dice, no, la novena de Beethoven es nuestra. Sí. ¿Cómo que es Eso es vuestra? lo que comentábamos antes Sí, de las por eso. GAE. Pero No a hay- Jaime no hay- Lozano le pasa también todos los meses. Sí, no, quiero decir, y la cuestión es decir, esa es decir, vale, Sony funciona así, filtra, da orden en YouTube, porque se le va muy ben, coño, e agora mátate. Hai unha previsión YouTube non te vai a facer caso a ti. Hai unha previsión na directiva, un dos apartados deste artigo, é que en caso de disputa, é dicir, de copropietario, no, do contido, sea Sony, sea X, abra unha disputa e discuta que ten dereitos de autor, a plataforma ten que resolverlo con unha persona. Non vale que poña un algoritmo. De modo que o caso este non pasaría, por exemplo, porque é un pianista super prestigioso, podría acreditar perfectamente que é el tocando. E nese caso, se hai unha persona do outro lado, entendería que Pero precisamente non porque es hai famoso, a lo mejor No, tiene pero- muchos seguidores en su canal y no sé qué, no sé Pero cuánto, estamos- sí le pueden decir que monetiza sus vídeos. Estamos Pero, falando... claro, pero eso es otra historia, eso ya es funcionamiento de YouTube. Pero esto Espera. podría haber pasado en Usa Twitter. YouTube. Si Pero usara pensa, la plataforma, pensa no tiene que ver con esa disputa, ese solucionador de disputa, Sí, é un subir de parte. Claro. sí, Por lo tanto, sí. nunca ninguna reclamación vai prosperar porque un xuiz de parte. É Pero dicir, no, estamos no, falando no, de dúas empresas asociadas, Sony e YouTube, e punto. Eu fago o traballo que tens que facer ti e Sony. Eu fago o teu traballo e ti non me replicas. Bueno, sin embargo, eu non vexo a posición das plataformas tan clara a favor dos creadores neste caso, porque eles o que lles interesa é o tráfico, e como perdan, van a perder como plataforma tamén. O sea, eu non vexo o beneficio para as plataformas, ollo, porque lles obliga, as poñen nunha posición moi complicada de responsables, de vigilantes, con un montón de obligacións e na por encima responsabilidades no caso de que non as cumplan. Pero por eso, quen está interesado son as editoriais, caso Sony, son as editoriais, que son as que lle están facendo o traballo. É dicir, YouTube vai estar obligada a filtrar. Sony di, tranquilo, xa se filtro eu. Ti non tes... Que van a facelo Claro, constantemente. e entón, coa mesma, non me repliques. O sea, eu fago o teu traballo e ti non me replicas. No caso de YouTube, que son contidos digitais, audiovisuais, está máis ou menos claro, pero no caso de GitHub, ¿cómo nos lo montamos? Mire, Así lo tenemos disponible en la Unión Europea, ¿verdad? acabo de recibir la respuesta a uno de los correos que mandé a los parlamentarios. Sí. Y entre otras cosas me dice, el pasado 13 de febrero se llegó a un acuerdo entre la Comisión, Parlamento y Consejo, que ha sido ratificado por la Comisión de Asuntos Jurídicos. ¿Sabéis cómo es eso? El nuevo acuerdo incluye numerosas mejoras respecto al texto anterior. Por ejemplo, en relación al artículo 13, se excluyen expresamente los servicios que actúan con fines no comerciales. Hai dos excepciones en el Dice, texto. no, con fines no comerciales, por ejemplo, la Wikipedia. Dice así, ¿eh? Espérate, Los porque repositorios eso- científicos educativos sin ánimo de lucro. Las plataformas de desarrollo e intercambio de software de código abierto, ejemplo Sí, GitHub. el código abierto. No,
Eso se lo inventa él. Eso se lo inventa. Yo Porque estoy, GitHub puede colaborar con el privativo. estoy leyendo lo que responde un eurodiputado. Ya. Mismas declaraciones del eurodiputado. Ya. Los proveedores de servicios de comunicación electrónica definidos en la directiva por la que se establece el Código de Comunicaciones Electrónicas, ejemplo WhatsApp. Los mercados en línea cuya actividad principal sea la venta al por menor en línea de bienes físicos, por ejemplo eBay. O Amazon. Los proveedores de servicios en la nube tanto para empresas como para uso individual que no proporcionen acceso directo al público. O sea que, dice, por ejemplo, Dropbox. Si tú tienes esa carpeta de Dropbox pública para que la gente coja... no hay- Esas exclusiones se las está inventando sobre la marcha y aquí no se excluyen ninguna. Yo te digo lo que me están diciendo. En su mandato negociador, el Parlamento Europeo habría excluido a las microempresas y a las pequeñas empresas. El acuerdo alcanzado no las excluye, sino que establece unos baremos por los cuales el régimen de responsabilidad de las nuevas plataformas se ve aligerado. Además, el artículo establece que una plataforma que optimiza contenidos realiza un acto de comunicación al público y por lo tanto debe adquirir una autorización, por ejemplo, la adquisición de una licencia por el uso de los contenidos protegidos de derecho de autor. En ausencia de tal autorización, una plataforma será responsable de los usos no autorizados, materiales protegidos, salvo que cumpla con estos tres requisitos. ¿Haya hecho los mejores esfuerzos para obtener la autorización? ¿De quién? ¿Qué son los mejores esfuerzos? ¿Y de quién? ¿Haya hecho los mejores esfuerzos para asegurar la no disponibilidad de aquellas obras sobre las cuales los propietarios de derechos hayan aportado información relevante? Supongo que son las quejas. Y cuando hayan actuado expeditivamente para retirar o deshabilitar el acceso a tales obras tras recibir aviso por parte de los propietarios de derechos. Y ojo, que cuando tienen que resolver una reclamación de propiedad, no solo vale que la resuelvan expeditivamente, tienen que asegurarse de que no se vuelva a subir a futuro. Ya me dirás tú cómo se comprueba eso. La directiva lo dice. Bueno. En ese tercer esfuerzo tienen que también asegurarse de que a futuro eso no vuelva a pasar. En cuanto a la polémica sobre si la supuesta obligación de monitoreo filtrado, el artículo 13.7 estipula que la aplicación del artículo 13 no conducirá a ninguna obligación de monitoreo general. Ah, es que eso es muy simpático, es una de las cosas simpáticas de la directiva, que te dicen que todo el rato es verde y un artículo te dicen, pero verde no es. Es decir, tienes que vigilar porque la responsabilidad es tuya, independientemente de que sea claro o no, la responsabilidad es tuya. Pero no hace falta mirar. Pero no vigiles, Sí. Ah, en general. Vale. Bien. Bien. Por si es tuya, pero tú no puedes vigilar tampoco. Entonces, si alguien te hace la lampada, te lo comes. Vale, una pregunta. ¿Y quién decide después sobre todo esto? O sea, porque ya das todas las dudas, al final llegará un momento en el que digas, yo no estoy de acuerdo. ¿Quién está autorizado a esto? El tribunal de la Unión Europea. No, o sea, si alguien me dice, están subiendo contenidos está protegidos por mí, y yo digo, no, esos contenidos son dominio público. Acabará un juzgado. Esto, caso de conflicto, acaba un juzgado. Juzgados nacionales. Sí, claro. ¿Os acordáis cuando María decía la Unión Europea funciona así? Pues la legislación no. La judicialización, si existe esta palabra, la judicialidad funciona de la siguiente manera. Yo estoy en España y tengo un problema con cualquier país de la Unión Europea. Yo tengo que acudir al juzgado nacional que corresponda. Probablemente sea español, probablemente no. No lo sé, va en función de unas directivas del derecho internacional privado. Yo voy a imaginar, caso fácil. La cosa está en España, yo estoy en España. Yo reclamo. Tengo que irme a un juzgado de primera instancia civil. Si no estoy de acuerdo con lo que me dicen, tengo que hacer una apelación a la audiencia provincial civil. Si no estoy de acuerdo con lo que me corrígeme si me equivoco, que hace tiempo que no me ha juzgado. Pero si no estoy de acuerdo con lo que me dicen, tengo que presentar un recurso de constitucionalidad o de casación o de alguno de estos al Tribunal Supremo Nacional. Si no estoy de acuerdo, me tengo que ir al Constitucional y cuando ya en España ya no puedo hacer nada más, me tengo que ir a la Unión Europea. Y hablamos de 6, 7, 8, 10 años hasta ese paso. Y del abogado haciendo así con las orejas cuando empieza a mandar. Sí, claro, sí, señor. Quiere decir que, mientras tanto, yo no tengo que soltar un duro excepto a mi abogado. Claro. Sí. O sea, si me denuncian diciendo estoy compartiendo cosas que están protegidas por derecho, yo digo, no, ni de coña, esto no es así. Bueno, que sí, tú no que sí, tienes que que no. Eso puede hacer porque a lo mejor te sancionan primero en vía administrativa. Claro, es que Y la sanción en vía administrativa primero la pagas y después la reclamas, como con Hacienda. Entonces a lo mejor tienes que comerte la sanción, pagarla, porque si no los intereses del recargo te van a hundir, no como el abogado, y estar pagando a tu abogado durante X años hasta que consigas que uno de los tribunales te dé la razón. Es un sistema bastante diabólico. Y eso es que te toque solo en España. Que se puede dar el caso en que tú tengas que irte a reclamar a otro tribunal que no conoces el funcionamiento.
La legislación en Holanda, por ejemplo, limita las costas. Costas es cuando tú pierdes un juicio, tienes que pagarlo todo, bueno, tienes que pagarle los gastos a la parte contraria, las limita a un porcentaje. La alemana te obliga casi siempre a llegar a un acuerdo y la española las limita en un tercio, me parece que es, hoy en día. Y en Italia no hay límite. Entonces, este marco único digital va a ser una pluralidad de marcos normativos o de marcos judiciales por los que vas a tener que pasar antes de poder hacer valer tus derechos. Yo creo que va a pasar lo que pasa hoy en día, que la gente se lo come. Entonces, voy a tener ahora que discutir esto, irme a... eso, 10.000 euros. Y dejarme en paz. Pero, por ejemplo, con el tema de GitHub, lo que te dice ese parlamentario no es cierto. Porque a GitHub ya le han advertido. Está claro que esto es el argumentario que les ha Está pasado. Claro, porque la directiva hace referencia expresa a repositorios de código open source, pero en GitHub no solo hay open source. En GitHub hay lo que cada repositorio diga. Lo que cada usuario de GitHub meta en el repositorio Sí, está para pagando. software, para cualquier otra cosa. Tú Claro. puedes pensar. Tú también. Dime, perdón. Sí, que comentabas que el primer punto de la directiva esta Sí. era que solo se aplicaba cuando se hacía comunicación pública de Es que contenido. da por hecho que las plataformas que ponen contenidos a disposición online hacen comunicación pública. Eso Pero- lo establece la directiva. Pero entonces, por ejemplo, si tú tienes una ONG Sí. y esta ONG tiene un servidor con un sistema de ficheros al que solo pueden acceder los socios pueden estar intercambiando películas a través de ellos, porque eso no está sujeto, por ejemplo, a esta ley. Quiere decir, cuando tus usuarios son acotados a cierto rango, no existe esa comunicación pública y por tanto... Que tengas una comunidad de usuarios no quiere decir que no haya una comunicación pública. El tema es que los contenidos estén online. Aunque sea para un público restringido, que creo que Claro. es lo que tú quieres puntualizar, ¿verdad? Sí. Que Claro. solo un público X puede acceder a esos contenidos. Claro, pero igual que los contenidos de pago de otras plataformas. Yo creo que sí que sería comunicación pública. Sí, yo creo que también. De hecho, no se especifica en ningún momento. Pero claro, quiero decir, yéndonos al extremo, si a mí un cliente me pide que le haga una página web a la que pueda subir archivos, Le vas a tener que hacer. tendría que poner un prefiltro de que no suba películas con sus empleados. En realidad, si Le alguien te podrían llegar a pide, denunciar por eso, lo cual es totalmente fuera de lugar. lo que tendrías que hacer es firmar un contrato con él, advirtiéndole de que tú conoces que tienes que poner una serie de filtros para que la responsabilidad sea suya, si los quiere poner o no. Claro. No hacer, esto lo dejo a tu disposición. Yo te digo cómo puedes hacerlo y que no te caiga a ti responsabilidad. O sea, así hipotéticamente, para los que están viendo la casa. Sí, pero eso te pasaría con un foro, con un CMS cualquiera, que presenta las archivos, cualquier cosa. Pero Aquí que dice, tú dejes por sobre todo, escrito. es una nube tanto para empresas como para uso individual que no proporcionen acceso directo al público. Claro, pero Pero un acceso directo puede un hacer. acceso directo Puede ser con un perfil. ¿Tienes tú? Entiendo. Te puedes loguear y tener acceso directo. ¿Qué significa? Vamos a analizar esta frase. Que ¿Qué significa acceso directo al público? Esta frase que la dice el eurodiputado, porque en la directiva no está. claro, No se dice en ningún momento. Entonces, pues este es el argumentario que les ha pasado a los usuarios. ya está. Mira, si queréis la clave de la directiva, y es mi opinión personal, pero si la leéis, que de verdad vale la pena, yo creo que a cualquiera le salta a la vista. Es el artículo, si no me equivoco, 18, que habla de que hay que garantizar una remuneración justa a las entidades de gestión de derechos. Y automáticamente luego excluye a los creadores de programas de informáticos en el No vaya a entorno. ser que montemos otro las GAE. Pero esto es un tema de basta, que lo vendan como quieran. Es un tema de garantizar que... Lo que pasa es que ahora mismo ya la SGAE tiene una capacidad de intervenir en las actividades generales que es descomunal. Os lo pongo, no sé si estáis al tanto de cómo funcionan los pagos de derechos por discos duros que se venden y demás. Si habéis visto la operativa, es infernal. Si vendes para empresas, tienes que pedir que tengan un certificado de estar exceptuados del canon. Y además, No, pero espera. y además el importe mínimo que tienes que tener para poder reclamar, que si no te lo comes. No, bueno, ya, pero es que en el momento en el que por fin reclamas,
te dice, muy bien, estos 150 euros de canon que no tenías que haber pagado y has pagado, le vas a pasar 7,35 a tal entidad de derechos, 4,38 esta otra, 18, y tienes que hacer 14 facturas para reclamar 150 euros en cánones que no eran correctos. Pero tiene todavía más gracia porque los mayoristas aquí te clasifican como revendedor o usuario final. No tienes dos opciones. No puedes decir, no, mira, es que a veces compro discos duros para mí también. No. O vendes a empresas, entonces no te pongo canon, o sí te pongo canon. Y aquí, o sea, es un cachondeo generalizado. Y esto, pues, va al mismo camino, a darle más de forma idea. preventiva, que ya te obliga a hacer acciones, porque ya han tomado ellos acciones de forma preventiva. O sea, y las acciones que puedes tomar tienen el recorrido que tienen. O sea, por el momento, reclamaciones a quien corresponda, a la red que la caduque, lo que sea, pero después no sabes dónde va a acabar. Ni cuánta pasta te va a llevar, ni si te va a compensar o no. O sea, ante eso, ¿qué puedes hacer? Pues decir, y esto a nivel casi no publico. europeo. Sí. Que no me sale. O a lo mejor yo decido publicar, pero la plataforma no lo va a subir. Pues yo quiero poner una página web, pero mi cliente tiene que saber. O sea, yo lo que os recomiendo a los que hacen páginas web es poner siempre por escrito las advertencias al cliente de, mira, este proyecto que tú me encargas tiene que tener esto, esto y esto, con la normativa de no sé qué, y después tú lo pones, si lo pagas, si no lo pagas, si asume la responsabilidad o si no asume la responsabilidad. Pero si ese proyecto se coloca en un servidor virtual alquilado por el cliente, el tío que hace la web se libera, ¿no? De eso. O sea, ¿quién es el que se come el marrón? ¿El que paga el servidor En virtual o la empresa de principio, el que se come el marrón es el que cobra por el servicio, que será vuestro cliente, bueno, el cliente potencial. Pero el cliente os puede reclamar a vosotros, porque el cliente no tiene por qué saber que su página web o su servicio online tiene que tener ese tipo de características. Esta discusión la tenemos siempre en las charlas de WordPress. No, yo hago una web, pero el cliente tiene que saber que el aviso legal tiene que tener esta información. El cliente no tiene que ver la página web que te está encargando. Por si acaso, dile tú, para que no te reclame. Aquí, frente a un cliente final, es decir, yo estoy hablando de una responsabilidad profesional cliente final. El cliente final no tiene por qué saber según qué cosas que vosotros sí tenéis obligación de saber si a él le llega una reclamación. Yo compro una lavadora. En el Corte Inglés. Bueno, Corte Inglés no me voy a llamar. En Fabio. Yo compro una lavadora. ¿Tengo que saber que la lavadora funciona con detergente? Sí, todo el mundo sabe que la lavadora funciona con detergente, pero a lo mejor a mí me explota la lavadora porque no le pongo detergente y a quien voy a reclamar ese tipo no me lo digo. ¿Vosotros habéis fijado en el manual de instrucciones este súper tonto que viene en todas partes? ¿Por qué creéis que te advierten la lejía no te la bebas? ¿Porque alguien se va a beber lejía? No, porque hubo uno que sí que se la bebió. Y denunció. Como la comida congelada, descongelar antes de consumir. Como el caso del café en el McDonald's. Como muchos casos tontos. Que levantó 700.000 libras en McDonald's por no avisarle que estaba caliente. Quiero un café caliente, ¿cómo de caliente? 60 grados. Quémate la lengua, pues te mato. Hola, café muy caliente. Hot coffee, do not touch. En el mundo online... Starbucks. Sí, vamos a acabar así. Por eso, revisar las condiciones en las que informáis a vuestros clientes, aunque sea un correo electrónico. No digo que tengáis un contrato de la ley, un correo electrónico. De, oye, que sepas que hay esta directiva, hombre, si es una página web de mi tienda de manualidades, no, pero si vosotros tenéis conocimiento de que va a tener este tipo de plataformas para almacenar contenidos, compartirlo, lo que sea, haced la advertencia. Es como vamos de tiempo. Uno de los grandes errores que se cometen es el de las obviedades, cosas que para nosotros son absolutamente obvias, para los demás pueden ser auténticos enigmas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. No, si queréis después os cuento una anécdota que me pasó con un juez y dices, pero ¿cómo es posible? Te creo. Los jueces son casi todos dinosaurios. Hablando de las obviedades, antes que este eurodiputado y tal reseñaba que esto no supone una vigilancia preventiva, luego en el mismo artículo vienen a decir que, bueno, pero que las plataformas que no pueden impedir a los usuarios subir cosas que no estén protegidas por derechos de autor. ¿Por qué está eso dicho ahí? ¿Qué creéis que va a pasar?
Que no lo sé, y a lo mejor me equivoco. Que de raíz se diga que no a todo. Que tú pones el vídeo con tu hijo o tu hija con la música de fondo y dirán, esto no. Los blogs de los partidos políticos entonces pasan a ser plataformas que están obligadas a esto, ¿no? Sí. Si alguien quiere escribir un comentario, tienen que... Claro, y si no, subes un comentario con una cita a algo y ya les empapelas. Pero con una cita que no sea muy corta. Sí, una cita así un poquito, o sea, Bueno, no sé. No, pero yo estoy hablando, lo del vídeo que estoy hablando es más heavy, porque es en plan contenido oculto, o sea, privado, solo para mí. Y aún así, o sea, no lo vas a monetizar, no lo estás exponiendo, ¿no? Simplemente lo utilizas como un backup, ¿no? Lo que es seguridad, almaceno todo aquí, para tenerlo yo y para accederlo desde la Smart TV, accederlo desde... Pero incluso grabaciones privadas, que tú estás en el salón de tu casa y en ese momento está sonando algo en la radio o lo que sea, está en plan. O sales en tu salón y detrás tienes una reproducción de un cuadro de X pintor. El típico facsímil de Van Gogh. El escultor, ¿no? Que tenía el agua esta. Fuera vídeo, fuera contenido. ¿Por qué nadie lo vio venir? ¿Por qué de repente estamos todos llamando a los europarlamentarios? Porque en Alemania está por la buena fe de las personas. Y en España, Francia, en Italia, no. Porque en Alemania ya estaba en prensa hace 2 años. Y la gente en la calle. Y la gente en la calle protestando. Y aquí no. Esto es una... No tengo respuesta, ¿eh? No, por la buena fe de la red, no piensas que te... Buena fe, somos el país del Lazarillo Torno. Qué buena fe. Yo tengo mucha fe en eso. El país de la persona. Somos el país en el que los anillos de tormenta sobrevivían. Y ahora la pregunta es, ¿echa la ley es la trampa? Hombre. Mira, esto, ¿Y qué trampas? esto se tiene que transponer en el plazo de 24 meses. A ver cómo se transpone. Se tienen que poner multas, sanciones X, porque la forma de que la gente lo cumpla es poniendo sanciones y no lo hace. A ver qué sanciones son. En España acabarán no dejándoselo a un juez, sino pasándoselo a una comisión de propiedad intelectual. Por supuesto, que es lo que nos gusta en este país. Porque no vaya a ser que haya que ir a un juez. No vaya a ser que haya un juez de Es que ya la nueva española de derechos de autor ya dice, sin necesidad de orden judicial, por orden administrativo ya podemos echar abajo lo que queramos. ¿Qué podemos hacer nosotros para intentar impedirlo? Cervillo indignado cuando se leyó la directiva. Escribía ahí en el Slack furiosa, pero tú te viste este artículo. No me viste el artículo, estoy haciendo los emojis. Está guay lo de firmar peticiones, compartir la información, los hashtags, intentar oponernos, dejar de utilizar según qué plataformas, soltar por utilizar otras, donar pasta a la Wikipedia, que no es gratis, que 2 euritos ahí no cuesta nada, pero sobre todo hay elecciones europeas. Ya no digo españolas, hay elecciones europeas en Madrid. Votar, molestar a los parlamentarios, molestar a los políticos, organizarnos, aunque sea en petit comité. La lista de quién vota qué cosas es perfectamente pública. Sí. Y de hecho, cuando se votó la vez anterior, yo que estoy concienciado con ese tema, mandé un correo a los que habían votado que no diciendo, pues no me he hecho ninguna gracia y lo voy a tener en cuenta dentro de unos meses. Y a los que sí, les mandé un correo diciendo, muchas gracias, te animo a que continúes en este camino. Pero, por ejemplo, Bigotec, que es una comunidad de comunidades, que hoy estáis aquí, pues los que os ha dado tiempo a llegar, pero que podéis llegar a muchos más, concienciar a la gente que conocéis. Por ejemplo, a mi madre, pues a mi madre probablemente le da igual porque utiliza el WhatsApp y gracias, o a vuestra madre. Pero a compañeros de trabajo, a comunidades locales en las que estéis, porque no es lo mismo que llegue un correo de Eduardo a que lleguen 30 correos con el mismo contenido. Y ya si son 30.000, ya no te cuento. A youtubers, aunque sea a pequeña escala, los youtubers los fui vivos. Claro. O sea, ahora que todavía se pueden publicar vídeos en YouTube y artículos en los blogs. De hecho, está resurgiendo un montón de youtubers que estaban al principio en contra del Brexit. ¿Sabes? Están agrupándose a favor del Brexit por ingleses, parte, claro. Para que no en parte por esta. Vale. De hecho, los plazos van a ser los siguientes. Esto es una apuesta aquí personal que tenemos nosotras. Mañana la prueba. Mañana la prueba. Entrará en vigor este año el que viene. España tiene 24
meses para transponerlo, pues en 4 años, a ver si conseguimos que salga. Además, en España va a pillar en mitad de legislatura. A ver quién sale elegido, a ver qué postura adopta. O en campaña electoral, directamente. Sí, pero ahí electoral no vamos a mencionar para nada. Ahí no hay ninguna duda. Salga quien salga, la va a aplicar a rajatabla. Tanto PP como PSOE han votado a favor de esta directiva. Claro, porque ya la arreglaron de la última... Y yo creo que Ciudadanos también. O los liberales, bueno, no la van a aprobar. Me parece que había uno de Ciudadanos que había votado en contra. Se equivocó. Me parece. O sería uno de Ciudadanos y dos de Izquierda Unida, nada. Ojo. Y dos de Izquierda Unida, nada. Podemos también votó mayoritariamente a favor de la directiva. Sí. Menos 2 o 3. Menos 2, de todos los europarlamentarios españoles salvaban 8. Es que el problema es que no saben lo que están votando. Había una tía. Pues si no sé por qué no se lo haya dicho yo, ¿eh? Ya, pero sí, aquí está demostrado incluso que lo que te han respondido ¿Pero qué no le no mandaste en el coincide. correo? No le mandaste una transferencia en el correo. Pero mira, estamos en 2019. Les dejé mi número de teléfono entonces. 2021 se va a votar el plazo. En 2022 nos van a sancionar por no haber puesto la transposición. Y además, cuando no se transpone una directiva, hay un plazo en el que ya pasa a ser directamente aplicable. En 2022 estaremos todos pagando como locos los contenidos o por usarlos o por publicarlos. En 2025 se acaba Internet. Mira, hay una cosa, fue ayer una autora política en Marea diciendo que esta directiva era cojonuda. ¿Qué podemos esperar? Es decir, la idea está bien, que es proteger a los creadores de contenidos de según qué... El fondo. Claro, el fondo está bien. La excusa. Y hay que regularlo. Está bien. Pero proteger a los creadores de contenidos, pero es que los creadores de contenidos no van a llevarse los beneficios, lo van a llevar pero hay que como protegerlos. como las GAE. Las GAE entidades hacía que representaban a los autores, pero los autores no veían un pavo. Que aún un profesor mío de la Escuela de Ingeniería, pues incluso dijo, bueno, publicó unos cuantos libros de electrónica y resulta que denunciaba a las editoriales y le decía a las editoriales, no sé qué firma aquí para denunciar porque fulanito ha copiado no sé qué de tu libro. Y él decía, pero yo para qué voy a firmar, te voy a firmar si tú te vas a cobrar la pasta y a mí me vas a dar 15 céntimos. Claro. Sí. Pero en la universidad, lo que yo veo, la de Santiago, es profesores, yo qué sé, les doy un margen de células neuronales un poco más alto de la media, dejando en copistería PDFs para copiar. Que tú le dices, mira, ¿por qué no me mandas el PDF por mail? Uy, no, que si no, los derechos de autor... Pero retrasado. Retrasado. O sea, los derechos de autor te los pasas por el forro si no mandas un PDF por mail, pero no te los pasas por el forro si dejas un PDF en la copistería para que le den al botón y lo copien. Y no lo entienden. No entienden. Ese es el nivel. Quería contaros una cosilla que es que el riesgo real de que se rompa Internet, porque se está rota, se le va rota desde el pasado, ¿no? Sabemos que está rota. Bueno, o se me dio a nova de que neste entre en Estrasburgo están os europarlamentarios invitados todos a cenar por o lobby dos dereitos de autor para que coñezcan creadores un ambiente relaxado de innovación. Eso está pasando neste mesmo entre. Outra cosa, antes que te mencionar a Constitución Europea que me flipaba, non existe. No se Había proyecto. Ya, sí, pero nunca entró en vigor. Pero me siento que, bueno, en la que no hay Constitución hay derechos fundamentales e derechos non fundamentales. Está a Carta Europea de Derechos Fundamentales. Vale, o que voy, bueno, voy a empezar diciendo, los gente de Estados Unidos que se pone de pronto a navegar por internet se queda pasmado, se queda flipado, los americanos se quedan flipadísimos. ¿Qué pasa? Que as webs caigan como aire, a toda hostia. ¿Qué están facendo? Están navegando como si fueran europeos. Pero ¿qué pasa aquí? Sí, es que como entrou en vigor o Reglamento Europeo de Protección de Datos, agora publicidade en periódicos ou calquer outro medio de internet non é espacio, como é nos periódicos de papel. Espacio inerte, contratas 20 por 15, contratas unha página inteira, non. É código JavaScript que se descarga xunto ca página e se executa no navegador do usuario.
e se está executando no teu ordenador e accede a todo o que pode. Vale, pois como non pode garantir que eses scripts das publicidade non te vayan a facer infraccións da rede europea e les cae un puro, pois fixeron unha versión europea sen JavaScript. E vai 30 ou 40 veces máis rápido, está sempre por encima. Pero eso, os que fixeron, os que non fixeron, pois hai 1000 noticieros en Estados Unidos, 1000 que dixeron, os europeos non pode ser, así. Periódicos como Los Angeles Times. Vas a ver Los Angeles Times, que eu coñezo, porque un día mirei a nova que resumía toda a guerra de Siria nun solo titular, que era, en Siria neste síntesis están loitando milicias armadas por o Pentágono por contra milicias armadas por la CIA. Esa noticia, non? Mirei un día, outro día vou volver a mirala, chas. Prohibido. Pero eres europeo, non podes mirar Los Angeles Times, hai dous internets. VPN. Non hai solución así. O VPN é solución particular para cada un, pero non vamos a estar todos con VPNs. Para os creadores, para a xente que publica, non é solución. Ese é o risco grave, o máis grave, que se parte entender. É que eu creo que estamos asistindo a unha nova era onde todo é o blanco ou negro. Rusia, Estados Unidos. Europa, Estados Unidos. Dentro de Europa, os países máis ricos ou máis capacitados, entre comillas, que eles pensan que están máis capacitados para facer este tipo de normativas, e o resto de países que van arrastrados. E a mí iso parece moi perigoso, porque en internet ao final vai ser pago versus nada. No, pasará como con la televisión. Claro. Porque eu estou convencida que se Tienes el Wikipedia... Discovery Channel o tienes el Gran Historia o tienes National Geographic. Claro, porque na resposta que lle daba o europarlamentario a Eduardo, de non te preocupes que Wikipedia non lle va a pasar nada. Estamos de Wikipedia histéricos perdidos con tema da directiva. En GitHub non pasa nada porque é open source. E que, vale, se é open source non, pero se non é open source. Non sei se non será o mismo o diputado que me dixo a mí que xa non estábamos pasando con tanta aportación de software libre, que xa abondaba con que estaba protegido o software de fuentes abiertos. Hai algúns que caen en esas... Eu creo os que... pouquiños que hai, que o saben, e encima confunden. Creen diferente, con fuentes abiertas do libre. Eu creo que o que vai pasar vai ser unha reacción dos partidos máis responsables dentro de Europa, non vou falar de bandos, pero bueno, dos políticos máis responsables que presentarán un recurso e que o tribunal vai tomar esta directiva. O tribunal europeo. Porque la gente se escapará del rector. Que funciona súper bien, súper rápido y hay muchos servidores siempre. No sé, no sé qué va a pasar. Lo que va a pasar es que el contenido se restrinja muchísimo. A elección Por eso la de gente terceros que no va a ser buscar otras explotado. alternativas. También está ahí que se va a acabar la neutralidad de la red. O sea, un paquete mío, porque yo pago a valer más y va a tener preferencia sobre uno tuyo que no paga. Sí, y aún así tú vas a poder acceder a determinados contenidos y otros no. Claro. Aún así pagando. Pero igual que ya se perdió ese debate en ser de europea, en este todavía estamos a tiempo de meter un poco la mano. Y al final, si uno mete la mano por un lado y otro mete la mano por el otro, y otro mete la mano por el otro, a lo mejor abrimos brecha. No sé, elecciones europeas, ahí está. Sí, el problema es que, como siempre, hay mucho lobby por el medio y mucha pila por el medio. Ese es el problema de siempre. Y mucho ciudadano medio que no lo conoce o no quiere conocerlo. Bueno. Malamente lo conocemos nosotros, que estamos metidos en el mundillo, imagínate al público de Sálvame y demás. Pues muchas gracias por la explicación. Yo coincido en el diagnóstico. El tema puede ser muy malo, muy malo, muy malo, y si dejas que lo organicen los políticos probablemente vaya peor. Y la verdad es que la única herramienta que nos queda es el voto. Yo llevo dedicadas horas a hacer llamadas y mandar correos y tal. Y no, bueno, de eurodiputados españoles hay 8 que se han comprometido a votar en contra. El resto no dicen o dicen directamente que es que les parece muy bien lo que se está haciendo porque es justo lo que se había pedido. Entonces no hay mucho más que hacer. ¿De qué partidos son esos 8? Podéis mirarlo en pledge2019.eu. No sé si... Sí. Yo creo que hay diversidad. Ahora
mismo hay 133 de 758 que se han comprometido. Y bueno, y son estos 8. Si queréis, No no, hubo un partido, ahí no dice cuál es el partido. No, hay que entrar en pero- los perfiles, creo. Ana Miranda es el bloque, ¿no? Y Urtasun es mira, verde, me esta parece. es de Podemos, este del PD, Partido Demócrata Europeo y Catalán. Catalán, del PDCAT. Bloque Nacionalista. Por cierto, Ana Miranda contestó todas las veces que mandé un correo. También es cierto que se lo escribí en gallego. Qué música tan adecuada para esta noche. Florence Marcellesi de ECUO, Ernest Carson de Iniciativa de los Verdes, Estefanía Torres de Podemos, pero dentro de Podemos ya hay unos cuantos. Jordi Soler de RC y Terra Cabras también de RC. Es decir, Podemos nacionalistas. No, yo te lo No, resumiré. ahora en las europeas hay una 8. candidatura que se llamaba antes, era Europa de los Pueblos, que son RC, BNG y Bildu, me parece. Sí, yo te lo resumiría de otra manera. 8 se han comprometido, o sea, han entrado en esta página y han dicho sí, yo me comprometo a votar en contra de la directiva. ¿Contra qué? ¿60? ¿Que tenemos en España? Yo he dicho que no voy a votar a ninguno que haya votado a favor de la directiva. Eso se lo he mandado por escrito y yo sí me comprometo a cumplirlo. Es decir, yo creo que hoy por hoy nos queda poco más, porque de las pocas conversaciones de los que se dignaron a coger el teléfono, están hasta las narices de recibir spam y llamadas. Esto lo ven, eso, en vez de ser un ambiente relajado y tranquilo para conocer creadores, que queda muy guay, parece que somos los indignados, los enfadaditos y los que no sabemos lo que estamos haciendo. Y en realidad sí, nos jugamos mucho. Si las empresas que hacen páginas web, más allá de una publicación de 3 cositas, dejan de hacerlo porque cuesta dinero, pues allá van al carajo todos los programadores que vivían de hacer esas páginas. Es así, o sea, directamente, esto nos afecta al bolsillo de todos nosotros. Entonces, yo os animo a que mañana estéis atentos. Tenéis, id a esta página y tenéis las direcciones de correo electrónico, el Twitter y ahora ya el teléfono no creo que responda a ninguno a esta hora. Pero podéis hablar con sus despachos mañana por la mañana y la votación se calcula para las 12:30. Estad atentos, yo es lo único que puedo deciros. Me sorprendería muy gratamente que saliese derogado, pero no creo. La verdad es que la cosa pinta bastante mal. Y nada más, lo dicho. Muchas gracias, don Castell, por este